Bueno, yo soy originario de Tapachula, Chiapas, cerquita de la frontera con Guatemala, y a 20 minutos del mar, en la esquinita de hasta abajo del país. Y llegué a la ciudad de Puebla en el 89. Vine a estudiar medicina. ¿Medicina? No estaba entre mis planes nada que tuviera que ver con dibujo, nada. Estuve unos años ahí en la escuela de medicina. Casi desde que entré, estuve 3 años en la escuela, pero casi desde que entré me di cuenta que no era mi sitio. Y ya de plano pasó el tiempo y dije, no, ya me tengo que ir de aquí. Y coincide con que la UAP abre la primera generación de diseño gráfico. Yo dejo medicina en febrero y me entero que van a haber unos cursos propedéuticos para ver si la UAP abre diseño gráfico en agosto. Y entonces inmediatamente entro a esos cursos propedéuticos. No es que yo quisiera diseño gráfico, no lo tenía claro, que estaba entre artes plásticas y psicología. Okay. Psicología me daba miedo porque tal vez se iba a parecer mucho a medicina. Artes plásticas, no sabía de qué vivían los artistas plásticos. Y luego este curso estaba a la mano, el de diseño gráfico. Así que eso fue lo que me encaminó y terminé estudiando diseño gráfico, no de una manera tan entusiasta. Okay. El entusiasmo vino después. A mitad de la carrera ya fue que abracé con mucho amor esta profesión. Solamente recuerdo que un compañero me dijo que UAP iba a hacer eso. Me acerco y efectivamente hay una conferencia, tengo por ahí una foto, okay, donde nos explican de qué trata el curso propedéutico, con la probabilidad de que se abriera la carrera. Y entonces entramos y el curso era serigrafía y algo más, no recuerdo bien, y nos ponían como a diseñar. Quienes nos rodaban eran arquitectos en realidad. Dentro de la Facultad de Arquitectura había una iniciativa de unos arquitectos muy, muy buenos, ellos muy queridos, que estaban tratando de abrir la carrera de diseño. Y pues lo lograron, ¿no? Y para fortuna de muchos se abrió. Y después pues vino el examen de admisión y ya pues nos quedamos allí. Pero no, la verdad es que no ubico en ese momento qué otras ofertas habían o otras escuelas. Ya después supe que la UTLA en ese tiempo, en el 92, era como el líder, ¿no? Uh-huh. Tenía diseño, no sé si se llamaba diseño gráfico o artes gráficas, pero nosotros cuando empezamos a entender un poquito el mundo del diseño, los veíamos a ellos así como hasta arriba, ¿no? El top, y nosotros unos niños queriendo jugar a querer ser diseñadores, ¿no? Pues primero esto que comentas es cierto. De entrada llegábamos a un tronco común. La Facultad de Arquitectura tenía 3 carreras, diseño gráfico, arquitectura y la otra era urbanismo. Y todos tomamos clases juntos, porque eran un año de tronco común. Entonces eran matemáticas, habían unas de composición, y sí yo llegué a ver que en otros grupos hacían composiciones que se acercaban más a lo gráfico, pero yo en particular hice maquetas, okay, maquetas y planos arquitectónicos, ¿no? Porque el maestro se fue por ahí. Y entonces llego a tercer semestre, ya llevo materias específicas de diseño, tal vez marca, tipografía, pero los maestros son arquitectos. Okay. Y como tú dices, luego hay acercamientos de algún arquitecto que ha tenido experiencias en diseño, ¿no? Con arquitectos que han hecho logotipos, por ejemplo, claro, pero no era el caso. Aquí eran maestros echándole muchas ganas, eso sí, pero estaban dando algo que no era su universo. Muy queridos, pero la verdad es que no estábamos muy empapados. Tampoco es que yo fuera una persona muy madura en ese tiempo y cuestionara lo que te estoy diciendo, ¿no? Poco a poco empezaron a llegar diseñadores, pero estos diseñadores tampoco tenían mucha experiencia. Yo por lo menos desde mi perspectiva seguía sin ver el mundo exterior de un diseñador profesional, sentía que no lo tenía a la vista. Y entonces pasan, digamos, lo primero que ocurre es que llegan 2 personajes, 2 diseñadores gráficos extranjeros, ¿no? Antonio Preñico y René Ascuy, cubanos, grandes diseñadores, y los vemos como diseñadores,
pero como individuos también, como personas. Okay. Y creo que algunos o muchos nos empezamos a reconocer en ellos el tipo de, no solo de diseñadores que queríamos ser, sino de personas. Yo también descubro en ello, algunos podrán pensar que es muy básico, como no lo había visto antes, pero descubro en ellos que hay un mundo del diseño que es diseño social, que se acerca a esta vocación de dar mensajes a la sociedad en el beneficio de todos como un colectivo y no tanto el enfoque comercial, que es algo como muy natural de la carrera, y eso también me atrapa, ¿no? Que viene en conjunto con René y con Nico. Y entonces yo me siento motivado, digamos que me alcanzo a vislumbrar un poquito de cómo quiero ser después. Y eso se encadena con muchas cosas. Yo era un estudiante regular, promedio hacia abajo, y con ello cambió un poco. A través de ellos, o no sé bien cómo ocurre, hay una visita a Ciudad Juárez, a un congreso de diseño. Yo voy, había otro en Jalapa, Veracruz y en Cuernavaca. Yo por dinero elijo ir a uno de los dos, no iba a poder ir a los dos. Voy al de Cuernavaca y me gustó tanto que elijo ir como pueda al de Jalapa también, ¿no? De tal manera que fuimos como varios estudiantes que fuimos a los tres. Y entonces decidimos que ahora nosotros íbamos a organizar un ciclo de conferencias dentro de la UNI. Y hicimos entonces primer encuentro de diseño gráfico dentro de la Facultad de Arquitectura de la UAP. Y al año siguiente hicimos el segundo encuentro, de tal manera entonces que yo ya empecé a meterme a eso, a concursos, a organizar con los compañeros exposiciones, y yo cambié. Ya ahora sí era un sujeto de diseño y antes tal vez no. Claro. Y creo que la chispa fue Nico y René. Mis compañeros fueron Obed Mesa, que no íbamos en el mismo salón, pero cuando ocurría algo de diseño, no iban todos los estudiantes, íbamos algunos y Obed estaba ahí, ¿no? Está Chepe iba en mi mismo grupo incluso, Osvaldo Gaona, que en algún momento cobró como relevancia porque quedó seleccionado en una bienal que para nosotros era algo que pues, nadie había visto. Te comentaba que al principio veíamos a la UTLA, entonces nosotros era imposible llegar a una bienal de ese tamaño, y Osvaldo entonces es el primero que tiene ese honor, digamos, de quedar seleccionado, y fue muy motivador para todos. Para mí, esa acción también de que él quedara seleccionado fue muy motivador. Está Watson, no sé si conoces a Manuela Watson. ¿Quién es más? Bueno, hay varios más, ¿no? Se me van nombres, pero son los que más o menos ubico de la primera generación. Muchos de los que estábamos ahí andábamos de locos en muchas actividades, ¿no? Participando en concursos. Creo que tal vez alguna vez te conté, ¿no? Que con unos de ellos formamos un grupo que se llamó La Letrina. Y ahí, digamos que lo copiamos, ese modelo parecido a lo que vimos que habían hecho personajes a los que queríamos imitar y parecernos a ellos, y armamos ese grupo. Y entonces participamos en concursos, organizamos exposiciones. Te digo, nos sentíamos muy felices de querer ser y un poquito ya ser diseñadores, porque todavía estábamos dentro de la escuela. Rayó por un momentito nada más, en algo muy académico o de plano. La Letrina, yo precisamente tiene que ver con Salón Rojo, ¿no? El Salón Rojo, que se llamaba así por Vicente Rojo, y participaba Nico y René y muchos otros personajes queridos del diseño. Alguna vez nos dieron una plática sobre el Salón Rojo ahí en la UAP, y con Chepe, que iba en mi salón, bromeábamos de hacer un salón rosa. El rosa que no llegaba a rojo, ¿no? Okay. Era como burla. La verdad no recuerdo si era
una idea como real de hacerlo o nada más lo hacíamos de broma. El caso es que cuando Osvaldo Gaona queda seleccionado en la Bienal, yo me motivo mucho, mucho. Y yo empiezo a ver en dónde podemos participar, qué otra cosa podemos hacer. Y cae en mis manos la convocatoria de la Cineteca Nacional, ¿no? Un concurso de cartel que organizaba la Cineteca. Y entonces le digo a Gaona, mira, tengo esto, vamos a entrarle, ¿no? Cada quien con su trabajo, ¿no? Claro. Y terminamos siendo como 8 y cada quien hizo su trabajo y los enviamos a la Cineteca. Entonces era el primer ejercicio que hacíamos así, de entre nosotros unirnos, y yo me gano el concurso. O sea, entonces, ¿qué es así de sencillo? No, pareciera, ¿no? Ok, entonces vamos a organizarnos bien. Digamos que entre Osvaldo y yo decidimos hacer este grupo y empezamos a invitar a otras personas que colaboraran con nosotros. Él propuso a unos, yo propuse a otros y ya se terminó conformando el grupo. Y una de las primeras cosas que queríamos hacer era participar en concursos, recibir convocatorias, hacer juntas, desglosar el tema, mostrarnos cada quien sus bocetos entre nosotros y comentarnos. Y llegamos al exceso de comprar el material para hacer serigrafía e imprimir los carteles nosotros mismos, ¿no? Uno de los que estaban ahí en la letrina tenía en su casa un taller, así que sus papás creo que eran artistas plásticos, así que luego nos íbamos a trabajar allí, que por cierto ellos en su casa tenían una letrina, ¿no? Quedó pendiente una foto, nos íbamos a tomar unas fotos todos sentados en la letrina, pero eso ya no llegó a ocurrir. Incluso también algo que quedó pendiente, por eso te digo que muy académico de repente, es que cada uno de nosotros, creo que éramos 9, no me acuerdo, iba a exponer una letra, ¿no? No una letra, un alfabeto, ¿no? Tú ibas a hablar en ese tiempo de Times. La Times es así. Yo me acuerdo que estuve estudiando. Ya nunca pasó, pero me acuerdo que lo estuve estudiando. De tal manera que queríamos comernos todo. Organizamos entonces exposiciones. Ya como letrina, algunos de nosotros organizamos el segundo encuentro de diseño gráfico. Participamos otra vez en el concurso del siguiente año de la Cineteca, me lo vuelvo a ganar yo, Osvaldo se gana otro concurso por allí, otro compañero se gana otro concurso. O sea, nos sentíamos soñados, estábamos muy, muy contentos y dirección de la Facultad de Arquitectura nos empieza a encargar algunos trabajitos, algunos trabajos, y luego tanto Rectoría como la Dirección de Administración Escolar nos empiezan a encargar trabajos, de tal manera que antes de terminar ya estamos yendo a Rectoría o a la DAE de la UAP y nos dan como unos espacios y es como una especie de trabajo, nos daban algunos apoyos económicos y la verdad es que fue una etapa bonita, ¿no? Ya después nos disgregamos, ¿no? Ya no funcionó tanto, las personalidades como de cada cual ya tal vez no pegaban y más valía alejarnos y ya duró como un año esa experiencia, pero de alguna forma la mayoría, si no es que todos, nuestros primeros trabajos y algunos hasta la fecha derivó de ese ejercicio. No tenía sentido. Tuvimos una junta y se pusieron como 20 nombres, ¿no? Nada más me acuerdo de otro que se llamaba La del Estribo, que era otra propuesta de nombre. Y ya fuimos como eligiendo, anulando, y quedó la letrina. No tenía ningún sentido, o sea, no hay ningún concepto allí, ¿no? Nada que decir, nada más queríamos un nombre gracioso tal vez. Y ya. Se quedó de esa forma. Luego llegó un conferencista alguna vez y nos dijo que en italiano letrina pues era una letra pequeña o algo así, ¿no? Pero una curiosidad nada más. Bueno, en un principio no buscaba yo ningún estilo. Bueno, creo que nunca he estado enfocado en un estilo. Veía que me daban ganas de hacer algo
de esta forma, digamos en acuarela, por ejemplo, y entonces buscaba hacerlo en acuarela. Pero al poco tiempo me ganaba hacer fotografía. Y no era constante en nada. Y en ese tiempo, hablo de finales de los 90s, yo pensé que tenía que... No dominaba ninguno técnicamente, porque no lo practicaba tanto. Entonces sentía que tenía que practicar técnicamente uno para dominarlo bien, porque si hacía uno cada 3 meses, no iba a pasar, no iba a evolucionar. Y fue donde el Ashurado, que tiene apariencia de grabado, pero en realidad yo estaba tratando de hacer algo como Itzpan Oroz, y no me quedó nada cerca, ¿no? Pero era por ahí mi búsqueda. Okay. No sabía cómo lo hacían ellos, pero yo traté de imitarlo. Alguna vez quise imitar lo de un ilustrador, Fabricio Van der Broek, algo así se llama. Y me inventé yo una técnica de fotocopiado y todo que no quedó como él, pero quedó bien. Y ya que empecé a hacer este Ashurado, empecé como a tal vez sí dominarlo un poco mejor, pero esto que te voy a decir todavía me sigue pasando. Si lo hago así en Ashurado y me agradó, el siguiente lo hago en Ashurado y me agradó, otro digo no, me estoy trampeando a mí mismo, o sea, es lo mismo, me estoy repitiendo y ya no lo quiero hacer de esa forma. Entonces hago 3 o 4 tal vez sobre una línea, pero luego ya algo pasa, no sé si me fastidia o creo que luego me da esa sensación de que yo me estoy engañando, tratando como si estuviera haciendo el mismo trabajo otra vez, y entonces cambio. Y sí, algunas personas luego me han dicho que todo en conjunto tiene un estilo, aunque cambie la técnica, pero la verdad yo no lo he hecho con alguna intención, ¿no? De hecho, a veces la idea es romper con lo anterior, pero pues sí entiendo que no termina de romperse nunca porque es la misma persona la que los crea, ¿no? Por la letrina, como te decía, sí. Unas personas dentro de la Facultad de Arquitectura de la UAP, nosotros como que ahí somos muy visibles, digamos, porque andamos haciendo cosas y nos invitan a dar clases en 2 escuelas en particular y nos llevan a esas escuelas y antes incluso de estar titulados ya estamos dando algunas clases, okay, ¿no? Y desde ahí, pues la mayoría no lo hemos dejado. No participamos toda la letrina en eso, algunos, pero la mayoría seguimos en clases. Muchos no tuvimos que buscar como trabajo, digamos, al salir, porque de alguna manera ya estábamos encaminados. Fíjate que doy clases desde el 98. Ese mismo año hice mi examen profesional y me ofrecen la coordinación en 2000 y 2001, pero la termino tomando en 2001. Yo, igual y me estoy engañando, pero recuerdo haber tenido una conversación con Obed de no estar seguro si tomarla o no, porque las clases son clases de diseño y es algo muy cercano con el proceso de diseño con los chicos en el aula. Y la coordinación tal vez no, la coordinación es más administrativo. Sí es cierto, es más administrativo y finalmente sí la tomé, pero me permitió, entre otras cosas, otras obligaciones de los coordinadores, seguir haciendo esas cosas que hacíamos en la universidad y en la letrina, porque son obligaciones que uno tiene con los chicos, de conseguir ponentes, hacer ciclos de conferencia, organizar talleres, acercarlos a exposiciones, ¿no? Ya no solamente estar en el aula, sino hacer que los chicos tengan contacto con estos otros universos, que no solo tienen que ver con crear, sino con una forma de vida de los diseñadores. Sacarlos a la calle yo creo que les muestra eso. Y eso me gustó mucho. Me gustó mucho que como maestro tal vez no lo puedes hacer tanto, pero desde la coordinación los puedes irles mostrando todas estas cosas, ¿no? No sé si soy pintor o diseñador. Un día soy pintor y al otro diseñador y no tengo conflicto con eso.
Sí, tal vez me hubiera gustado académicamente estudiar mejor pintura, pero obviamente no podía hacer las dos, tampoco soy tan dedicado, ¿no? No pude hacer las dos carreras. Entonces yo empecé a pintar en algún momento, mediados de los 90, pero siempre cosas pequeñas. Obviamente no tenía experiencia y yo tenía el prejuicio de que el óleo era lo mejor. Entonces empecé a pintar en óleo. Y entonces me compraba mis bastidores hechos, chiquitos, porque la economía no era buena. Y pintaba y luego hacía otro cuadro pequeñito, chiquitos. Todos eran pruebas. Y una vez fui a casa de Obed, en un departamento que no vivía Obed allí, pero creo que era de su familia. Y él debajo de una cama saca un trabajo que mide como 1 metro por 1 metro, que era en caple, tal vez con tinta china o acrílico. Y le dije, y yo viendo como mi situación, le pregunté que cómo se había atrevido a hacerlo en grande, en qué momento él sintió que ya podía dar ese salto, porque yo no me atrevía. Y me dice, es que ya estaba harto de hacer pruebas y pruebas. Ya una vez dije, de una vez lo hago en grande. Y ya, pues. Okay. Y eso hice. Me compré bastidores. Yo tenía ganas de pintar en formatos grandes y me compré 3 bastidores y los pinté, y efectivamente nada más era trasladarlo al formato grande. Quedaron bien. Alguien los vio, me invitó a una exposición. Yo sentía que se tenían que llevar los cuadros enmarcados a esa exposición. No sabía dónde enmarcar ni qué características. Los llevo al centro, busco ahí un lugar, me cobran carísimo, no expongo porque no los puedo sacar, no puedo pagarlos, ¿no? Okay. Entonces y no expuse. Hasta que tuve dinero, ya los pude ir a sacar, pero ahora no tenía para el taxi, no me los podía llevar a la casa. Okay. Entonces, ¿qué hago con estos 3 cuadros? Que por cierto el enmarcado horrible, porque muy ancho, muy vistoso, muy ornamentado, ¿no? Ajá. Pero yo pensaba que así era en ese tiempo, ¿no? Y una ex compañera del salón trabajaba a unas cuadras de allí, y dije, le voy a pedir permiso a Angelita, se llama, que me los guarde ahí en su trabajo, ¿no? Y sí, llego, me los guarda, y su jefe me compró los 3 cuadros, ¿no? Entonces fue como un aval para mí, para seguir pintando. No era mi intención vender, ¿no? O sea, mi intención de pintar era pintar, tenía ganas de pintar, y en formatos grandes. Y empecé a pintar y resulta que se empezaron a vender, ¿no? Okay. Había temporadas donde... hay temporadas de mi vida donde he vendido más pinturas que diseño, digamos, ¿no? Y luego cambia. Y entonces, pues está padre porque puedo seguir cultivando. Yo creo que si no vendiera, de todas maneras seguiría pintando, porque me gusta mucho. Como en 2010, más o menos, 11, mudé a acrílicos. Me pasé a pintar con acrílicos. Me es como más cómodo porque seca más rápido y así puedo hacer la siguiente capa. No sé si es nervios o qué, pero no puedo ser muy meticuloso, necesito ser más expresivo. Ajá. Y entonces a veces me fastidia que no seque para poder continuar. Y entonces, pues a veces me toca exponer de pintura, a veces me toca exponer sobre diseño, que generalmente es cartel. Está padre, me gustaría mantenerme así siempre, ¿no? Ya la vida te va diciendo por dónde te vas. Tal vez me sigo por pintura y dejo diseño, o tal vez me sigo por diseño y dejo pintura. No me preocupa. Si me preguntan, yo quisiera quedarme con las dos. Sí, fíjate, en diseño gráfico, algo que me gusta mucho, pero cuando lo descubrí me encantó, es este reto conceptual, ¿no? Tienes un tema, un concepto, y entonces tienes que dibujar y trazar para intentar resolverlo en un conjunto de pequeñas imágenes, y eso me gusta mucho. Es un reto padre en la escuela que tuvimos en BUAB y algo que solemos mantener muchos diseñadores. Y en pintura es diferente. En pintura
y me gusta también. En pintura es como muy indeterminado, muy, incluso alguna vez yo empecé a involucrar textos en mis pinturas, textos, y como no quería que los textos se leyeran, por lo tanto me inventé, porque si no la gente iba a querer interpretar con lo que leyera la pintura, y no era mi idea. Entonces me inventé un texto que no dice nada de verdad, nada. Hay una caligrafía ahí, parece un poco árabe. Y ya que le había vendido a un cliente un cuadro, me dijo, oye, ¿y qué dice allí? Y yo le confieso que no dice nada, que es solamente un texto simulado. Y noté que se decepcionó un poco. Me lo había comprado, no. Pero yo me quedé con esa pregunta, ¿por qué pongo textos? ¿Por qué pongo textos? Es decir, yo no sé luego por qué incorporo algunas cosas en las pinturas o no, y eso me gusta. Como 4 años después, se me ocurrió pensar que los textos representan la reflexión y el pensamiento. Muy probablemente sea así, no lo sé. Y eso me gusta, no tenerlo claro, ¿no? Eso me gusta de la pintura, que es diferente al diseño. Y en ambas estoy bien. Es un panorama que no tengo muy claro porque va cambiando, ¿no? Ha cambiado mucho, la tecnología nos ha traído un montón de herramientas inimaginables hace 10 años o 15 años. Yo apenas escuchaba a un diseñador que admiro mucho, pero que luego no comparto su opinión, que él decía en las redes que ya no se diseña mucho, sino que ya casi somos como armadores de imágenes, ¿no? Como collage Yo no estoy como de acuerdo. Siempre ha habido estos que hacen collage, pero siempre ha habido otros que hacen concepto, ¿no? La inteligencia artificial hoy puede construir imágenes, pero son imágenes que uno le dicta. Pero la creación simbólica de esa imagen, por lo menos hasta hoy, no, creo que la inteligencia artificial todavía no lo puede hacer, ¿no? Y esa construcción que nosotros hacemos a mí me encanta. Sigo creyendo, a pesar de que me lo enseñaron hace 20 y tantos años o 30 años, que el concepto es muy importante, que antes de hacer un dibujo en un papel se deba de escribir para encuadrar intelectualmente en lo que se tiene que desbordar la imagen que resulte de ello, ¿no? El concepto primero, ¿no? Sí, nuestro trabajo es intelectual y a veces incluso llega a ocurrir que es alguien más el que te lo dibuja, ¿no? Bueno, René Ascue y Ñico me asombraron mucho al inicio, ¿no? No solamente en el sentido del diseño, sino el tipo de conversación que tenían, ¿no? Los temas que hablaban y cómo hablaban de esos temas. Entonces, digamos, el estilo de vida, como dice ser diseñador las 24 horas del día, sobre qué comes, qué ves, qué consumes, qué haces, de qué hablas, todo eso me motivó muchísimo. Entonces René y Ñico ocupan un lugar muy, muy especial. Cuando salgo de la carrera convivo mucho con René, por lo tanto al final tuve mucho acercamiento más con él. Me gusta mucho la filosofía de todo ese grupo de diseñadores como Germán Montalvo, como Rafael López Castro, como Palleiro. Entonces han sido muchos referentes visuales. Hay extranjeros, me gustó mucho, o me gusta mucho el trabajo de Itzvan Oroz. Me gusta mucho su trabajo. Como persona, pues no los conozco. Batory, creo que es francés. Sí. Me gusta, obviamente, Fukuda, que creo que a todos nos encanta. Unos polacos que no me recuerdo los nombres, ¿no? Walkowski, me parece que hay un polaco por ahí. Me gusta mucho su trabajo. Me gustaría poder recrear la poesía que tienen los trabajos de Isidro Ferrer, por ejemplo, ¿no? O esa irreverencia que luego tiene Alejandro Magallanes. Son como mis referentes. Yo escuché que alguien dijo, no sé si es cierto, que López Castro dijo alguna vez que en la universidad
deberías de tener en los primeros semestres la materia de copiar uno y copiar dos. Es decir, toma este autor y cópialo. Es decir, no al 100%, pero básate mucho de él. Y creo que eso construye mucho. Luego yo cuando emprendo algo personal, a veces pienso que se tiene que parecer a algo. Y tal vez luego por eso no me puedo detener en una técnica, porque veo otra, digo, quiero hacer algo así, ¿no? Entonces, estos que te mencioné, la poesía que tiene Isidro Ferrer en sus imágenes, ok, yo hago la imagen, tomo la foto, pero no tiene esa carga emocional que tiene el de él. Eso me gusta mucho de Isidro Ferrer. El Peter Fox, el polaco, creo que te tocó verlo en Nu alguna vez. Me gusta también el enfoque de su trabajo. Apenas me invitaron a una convocatoria y se me está ocurriendo hacer algo como un país de Europa del centro, pero Niklaus Troxler, sí. ¿no? Algo así, como una textura saturada, con algunas formas allí, y quiero hacer algo así ahorita para resolver ese proyecto. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no?, que uno debe de afrontar y querer hacer. Yo recuerdo que le escuché a Guillermo del Toro decir lo que lo decía Ford Coppola, ¿no?, que si tú querías ser cineasta, ya estabas perdido, ¿no?, que tenías que ser cineasta. Desde el momento que querías, ya deberías de serlo. ¿Qué significa? Que si quieres hacer algo, lo tienes que hacer ya. No esperar a que alguien te enseñe o a esperar a que sientas que ya lo dominas, porque solo lo vas a dominar haciéndolo y seguramente no va a ser la primera vez, sino repitiendo el proceso. Entonces, creo que el mejor consejo que yo pudiera dar, es hacerlo, hazlo. Ok, estoy estudiando, no importa, hazlo y en algún momento estarás en el lugar donde soñabas estar. Un poco lo que te conté de pintura, así pasó. Tal vez con lo de cuando vi que Osvaldo queda seleccionado allí, empiezo a creer que yo también puedo y pude. Entonces, creo que ese es un buen consejo, ¿no? Habría muchísimos más, ¿no? Coman pocas grasas, ¿qué más? Gracias a ti por la invitación.